Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el escudriñamiento del libro de Yohanan Marcos. Vimos en el capítulo 2 pasado, Shabbat pasado, que Yehoshua se está presentando ahora ante los expertos de la ley. Es decir, se había presentado ante Satanás, se había presentado ante sus discípulos, se había presentado en las sinagogas, había echado fuera demonios y luego va y se presenta ante los expertos de la ley. ¿Y cómo se presenta ante ellos? Ante aquellos sabios se presenta como el Barenash o el Ben Haadam, es decir, como aquel que ellos, los expertos, debían saber que vendría, pero que no le reconocen en ese momento. Entonces, en este capítulo 2 vemos cómo Yehoshua se presenta como el Barenash, aquellos expertos de la ley, y ellos pues no le reconocen. También vimos en el capítulo 2 cómo él empezó ya a enseñar a la multitud y cómo también encontró a Leví ben Alfeo, es decir, a Matillahu o Mateo, en el puesto de los recaudación de impuestos, lo llama y él se une también al grupo. En ese momento ya estaban los hijos de Zebedeo, estaba Andrés y Pedro, Simón, y ahora se unía a ellos Mateo. Continuó entonces él, después que ellos se han juntado en el capítulo 2 y van a ir a Cafarnaúm y a todos los lugares de Galilea, y acá les muestro este mapita. Todos estos eventos que estamos viendo, capítulo 1, capítulo 2, están ocurriendo aquí. Yehoshua viene desde Nazaret, que queda más o menos por acá, y se va a establecer en Cafarnaúm, una población de pescadores. Y vamos a ver más adelante que de allí no eran ni Simón ni Andrés, sino que venían de Betsaida y otros más, pero el cuartel general, por decirlo así, de Yehoshua fue Cafarnaúm, y explicamos también a partir del capítulo 1 qué era el significado que tenía Cafarnaúm. Luego vamos a ver cómo él establece que él vino no para aquellos que se creen justos, porque los de la ley se creían justificados o justos porque eran los únicos que conocían la ley. Entonces ellos se jactaban de eso, y Yehoshua le dice: no vine a los que se creen justos, sino a los que tienen que cambiar su mente, es decir, aquellos que son de él, pero no conocen la ley, por tanto están fragmentados en todas las ideas que han recibido en su caminar y en su falta de Torah. Entonces él empezó a enseñar en parábolas, y allí vimos la parábola del vestido viejo con el parche nuevo, el vino en el odre viejo cuando debería estar en un odre nuevo, y así aprendimos un poco qué era el significado de lo que Yehoshua quería decirnos. Y finalmente vimos en el capítulo 2 cómo el Ben Adam, el heredero del reino de Dios, él mismo se presenta ante todos como el Adón, el Señor de todo, y se presenta como el dueño del Shabbat. Y nos deja ver que el Shabbat es como se estableció en 31:13 de Éxodo, que dice: mas tú habla a los hijos de Israel diciendo, pero mis Shabbatot, es decir, mis Shabbat, habréis de observar, ya que son un signo entre mí y entre vosotros, para vuestras generaciones, para que se haya de saber que yo soy el Adón, como se los estaba diciendo a los expertos en la ley. Yo soy Adonai, el que os consagra a vosotros. Entonces, vamos a entrar a ver el capítulo 3, y en este capítulo 3 vamos a empezar en el versículo 1 hasta el 6, que dice: de nuevo otra vez Yehoshua entró en la casa de reunión, es decir, fue nuevamente a esa casa de reunión que en griego se puso sinagogue y llegó a nosotros en español como sinagoga, y así se conoce hasta ahora. Recuerden que en la sinagoga era donde se reunían en Shabbat para estudiar la Torá. Y llegó, y había allí un hombre con la mano seca, y los fariseos lo vigilaban de cerca. Observe esto. Él ya había en el capítulo 2 entrado en choque, presentándose como el Ben Adam. Aquellos no aceptan que él es el Barenash o el Ben Adam, y lo están siguiendo, lo están vigilando de cerca. ¿Y para qué lo vigilaban en este momento? Que es Shabbat, momento de reunión en la casa de reunión, en la sinagoga, es Shabbat, ahí están reunidos, y se acercan los fariseos
¿Para qué? Para ver si curaba a aquel hombre de la mano seca en el Shabbat. Observe lo que está ocurriendo. Ellos no fueron a escuchar Torah, ellos no fueron a adorar al Señor, ellos no fueron a nada, sino a ver cómo podían tratar de agarrar a Yehoshua en una falta contra la Torah, en la que ellos se creían los expertos, y así poder acusarlo. Pero Yeshua, dice la palabra, le dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Es decir, lo sacó de donde estaba en su banca sentado en aquella congregación y lo lleva al frente. ¿Para qué? Porque él quiere que otra vez lo vean como lo que él es, el Ben Ha-Adam o el Bar Enash. Y lo pone en el centro y levantándolo lo puso en el medio. Entonces Yehoshua le dijo, ¿ha de hacer el hombre el bien o el mal en el día del Shabbat? Es decir, esto lo está diciendo en el centro de aquella congregación frente a todos aquellos, y recuérdense que los fariseos lo están vigilando muy de cerca, y él da esta expresión para que los fariseos la entiendan. Está también a la vez enseñándole a los de la congregación qué es lo que se debe hacer en un Shabbat. Y les dice, ¿ha de hacer el hombre bien o mal en el día de Shabbat? Y continúa preguntando, ¿salvar o dejar que un hombre perezca? Entonces dice, y he aquí estaban callados, todo el mundo se quedó en silencio, porque el maestro había tomado en ese momento el liderazgo y estaba enseñando lo que es el verdadero Shabbat. Y le dices, como todos se quedaron callados, Yeshua se enojó a causa de sus obras. O sea, se enojó a causa de las obras ¿de quién? De los fariseos, mientras ellos miraban. Y dijo, hombre, extiende tu mano. Y fue sanado. Inmediatamente que ocurre esto, el hombre al extender su mano queda sanado y los fariseos salieron y no fueron a Yehoshua a acusarlo, no se metieron con la sinagoga, salieron de la sinagoga a reunirse, dice, y celebraron consejo con los de Herodes. Es decir, salieron de allí para buscar apoyo contra Yehoshua. Dice, y celebraron consejo con los de Herodes. ¿Quiénes son los de Herodes? Hay un escrito que está en el blog sobre el principio del ministerio de Yeshua donde se habla de esto. Los de Herodes eran los herodianos, era un partido, una secta política religiosa, más política que religiosa, porque ellos representaban a los seguidores, los de Herodes representaban a los seguidores de Antipas, Herodes Antipas, descendiente, hijo de el Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños. Entonces este Antipas, Herodes Antipas, era el tetrarca, es decir, el que dirigía el territorio, aquí se los muestro en el mapa, de lo que es Perea y Galilea. Es decir, que él, siendo un gobernante de Galilea, podía reunirse con los fariseos y podía ejercer alguna influencia política contra Yeshua. Esa es la razón por la que los fariseos los buscan, se reúnen con ellos, buscando el apoyo de Herodes, que no es un rey, es un tetrarca, un gobernante de un territorio que es Perea y Galilea. ¿Y qué es lo que buscaban con la reunión con los de Herodes? Buscaban darle muerte a Yehoshua. Fíjense cómo ya desde ese momento les buscan dar muerte. ¿Quién le busca dar muerte? Los que se supone son expertos en la Torah, son expertos en la ley. Y se reúnen con estos que son los que buscan el poder. Porque los de Herodes o los herodianos era un partido que sostenía y se mantenía unido con los saduceos, que eran los que tenían el poder económico dentro del templo. Así que había los poderosos del dinero y los religiosos y supuestos sabios buscaban entonces la muerte de Yehoshua. Y dice, del 7 al 12, pero Yeshua fue al mar con los talmidín, es decir, después que salen de eso, después que viene esta situación,
Solamente allá se está creando un plan, ya hay una conspiración contra Yeshua. Yeshua se va al mar con sus talmidín, es decir, vuelve al mar de Galilea, y mucha gente lo seguía. Y observe lo que va a pasar ahora. Lo seguía gente desde Galilea, de todo el territorio de Galilea, de Judea, de toda la provincia de Judea, de Jerusalén, la ciudad, de Idumea, que era más abajo de Jerusalén, de donde vienen los descendientes de Saúl. Y dice, y al otro lado del río Jordán, es decir, del territorio de Perea, también venían, por eso que ahí está metido ya Herodes, venía mucha gente de ese territorio, y también venía gente de alrededor de Tiro y Sidón, ciudades de hechicería y brujería. Dice, una gran cantidad vino a él porque oyeron a la gente contar las maravillas que está haciendo, así que vinieron a él. Ojo con esto, están viniendo no porque le reconocen como el Barenash o el Ben Adam, lo buscan por las maravillas que se contaban de él. Están buscando ¿a qué? A un sanador. No están buscando al Dios Todopoderoso, no están buscando al Adón, no están buscando al Barenash, están buscando a un curandero, por decirlo así. Debido a la multitud les dijo a sus discípulos que tuvieran un pequeño bote listo para él, para que la multitud no se abalanzara sobre él. Él, sabiendo todo ese gentío que venía de diferentes lugares, de diferentes provincias, tanto del sur como del norte, como del este y el oeste, venían toda esa gente buscando ¿a quién? A alguien que hacía maravillas. No buscaban al Barenash. ¿Por qué? Porque no están educados en lo que es el Barenash. Los que estaban educados en lo que era el Barenash buscaban era su muerte. Entonces la multitud se agolpó contra él. Él, sabiendo esto, le pidió a sus talmidín que buscaran una de las barcas y la acomodaran para él treparse y que no se allegaran la gran multitud. Entonces la gente se abalanzaba sobre él porque él había sanado a muchos, de modo que todos los que padecían enfermedades se le acercaban para tocarlo. Fíjense, esa es la razón por la que están buscando. Lo están buscando a un sanador. No están buscando al Dios Todopoderoso, no están buscando al Barenash. Y dice, y los espíritus inmundos, los Ruach Tumá, es decir, aquellos que ocasionan o generan inmundicia, los espíritus inmundos, cuando lo vieron, se postraron delante de él y le gritaban diciendo, tú eres el hijo de Eloa, el hijo de Dios. Observe lo que aquí está ocurriendo. Recuerde que hay una gran multitud que se está golpeando sobre Yeshua, que quieren tocarlo, que quieren que él los sane. Ellos no están viendo al Barenash. Tampoco lo quieren ver los de la ley, ¿sí? Los expertos en la ley. Pero hay un grupo que sí sabe quién es Yeshua. Y son los que están endemoniados. Es decir, Satanás es el único que sabe que él es el Barenash. Pero Yeshua los reprendió. ¿A quién? A esos que tenían espíritu inmundo, aquellos que estaban tomados en sus mentes por esa inmundicia, por el Satanás. Yeshua los reprendió. ¿Por qué? Para que no lo revelaran, para que no revelaran que él era el hijo de Eloa, el Barenash, el hijo del hombre. Y se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué Yeshua le dice eso? Bueno, la razón que podemos presentar es que Yeshua en ese momento todavía no quería que la multitud se rebelara, se diera cuenta. Acuérdense que es una multitud enorme de todos los confines, podríamos decir, de la tierra de Israel, que habían venido a él. Y si Yeshua en ese momento se revelaba como el Barenash para ellos, que no conocen mucho de la Torá, entonces ellos iban a pedirle que ya les quitara el yugo de Roma, que destruyera Roma. Y Yeshua, ese no era su plan. No venía a hacer lo que ahora va a venir cuando regrese en las nubes con su ejército. Entonces esto, por eso se lo dice, no quiero que revelen ustedes los que sí saben que son los demonios, saben que él es el Barenash. Él les dice, cállense, así que ellos no podían revelarlo. ¿Por qué? Para que aquella gran multitud no se volviera violenta y fuera contra Roma, porque ahora tenían al Barenash con ellos. Entonces a Yeshua
lo cayó. También es importante que aquí el Señor muestra la profecía de Isaías 45, 22, 24 con respecto a todos estos endemoniados. Mire lo que dice Isaías 45, 22, 24. Volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. O sea, aquí habían venido todos los confines de Israel. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ojo, por él mismo. Ha salido de mí, de mi boca, en justicia, una palabra que no se volverá atrás. Y esta es la palabra. Ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y poder. A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojarán. Entonces, aquí el Señor nos está mostrando cómo los más poderosos que estaban allí, que eran los que estaban atados por Satanás, habían puesto su rodilla en tierra, se habían postrado y gritaban. No es que hablaban ni oraban, gritaban. Este es el hijo de Eloa. Están rindiéndose ante él. ¿Por qué? Porque ya en el capítulo 1 vimos cómo el Señor ya anunció la derrota de Satanás. Y aquí se está confirmando lo que Isaías dice. Toda rodilla se doblará. Todos aquellos que estaban ahí estaban doblando rodillas, pero los únicos que sabían que había que doblar rodillas ante el Rey de Reyes eran los endemoniados. Luego vemos en el capítulo 3, del versículo 13 al 19, que dice, entonces Yehoshua subió a una montaña. Observe, esta reunión hay una gran cantidad de gente. Están a las orillas del mar de Galilea y ahora Yeshua toma hacia una montaña y dice, y escogió de entre ellos a los que eran más rectos a sus ojos. Entonces, aquí tenemos que hacer un paréntesis para que se entienda lo que está ocurriendo. Yehoshua inició su enseñanza en el bote. Hay una gran concurrencia de todos los confines de la tierra de Israel y ahora él sube a una montaña y esto es algo hermoso que él nos está mostrando aquí. Sube a una montaña y estando en la montaña escogió de entre ellos a los que eran más rectos a sus ojos para que estuvieran con él y pudiera enviarlos. La palabra aquí es, enviarlos es apostelo. Apostelo es de donde viene la palabra apóstol, que en realidad apóstol lo que significa es un enviado. ¿Un enviado a qué? A predicar. ¿A predicar qué cosa? Lo que aprendió del maestro. Y a todos estos que él vio rectos a sus ojos, les dio autoridad para sanar a los enfermos y a los poseídos por Satanás. Observe lo que es un apóstol, que le llaman hoy apóstol. No es apóstol, es alguien que es escogido por el propio Yehoshua HaMashiach para que sea enviado a predicar y para que tenga la autoridad dada por él para sanar a los enfermos y a los poseídos por Satanás. Y entonces pasa a decir, y allí nombró a Shimón Keifa, Keifa que significa piedra en arameo y en griego Petros, que termina en español Pedro. También llamó a Jacob y a su hermano Johanán, hijos de Zebedeo, a quienes le dio el nombre de Boanerges, que es decir, hijos del trueno. En arameo es Benei Regesh y en griego Boanerges. Entonces el Señor habla en arameo, no está hablando en griego y le está diciendo a ellos, ustedes son los Benei Regesh en arameo, que quiere decir son los hijos del trueno. Esto de los hijos del trueno puede ser por dos cosas. Una, porque más adelante vamos a ver que estos muchachos son impetuosos y quieren mandar fuego sobre los de Samaria, pero también puede ser porque su padre Zebedeo no quedó contento con que ellos abandonaran el negocio próspero de la pesca que tenían y se fueran. Y Zebedeo no debe haber quedado muy contento con esto. Y el Señor le dijo, ustedes son hijos del trueno, ustedes son Benei Regesh en arameo. El Señor está hablando en arameo y aquí nos lo está mostrando Marcos. Y le dice, en griego es Boanerges. Y también llamó a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, que Bartolomé es Bartolmai en hebreo, en arameo, Bartolmai, que significa el hijo de Tolmai.
También llamó a Matillahu, también llamó a Tomás, llamó a Jacob, hijo de Alfeo, y a Tadeo, a Simón el cananeo y a Yehudá Iscariot. Entonces, quiero que se pare un momento aquí y piense, estaba en una barca, hay una gran multitud, ahora sale de la barca, sube a una montaña y el Señor lo que nos está mostrando aquí es que Él está haciendo lo mismo que hizo cuando llamó a Moisés a subir al monte. Él está en el monte. Cuando vemos en Éxodo 24, el Señor bajó a la montaña del Sinaí, su voz era como trueno y después de 3 días le dijo a Moisés que subieran los que él había escogido. Y allí vimos que subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. El resto de la gran multitud, recuérdese que eran más de 2 millones de personas los que habían en el Sinaí, no subieron hasta que él no dijo que estuvieran limpios de pecado. Y por acá el Señor está haciendo una similitud, está haciendo un simbolismo, sube a una montaña, ahora Él es el Dios vivo, parado en la montaña, llamando a los escogidos, dejando a la multitud abajo y llamándolos para que vayan a ¿qué? A ser enviados, no apóstoles, a ser enviados a predicar con autoridad para sanación de esos enfermos, de lo que hay que cambiarles la mente para que puedan ser salvados y sacarlos del yugo de Satanás. Yehoshua en ese momento se está parando en una montaña que está situada, y observe aquí en el mapita, está situada entre Cafarnaúm y Genezaret. El lugar este monte está ubicado más ahí. Y estamos hablando del monte de las bienaventuranzas. Marco no nos deja ver las bienaventuranzas, nada más nos habla que él subió al monte de las bienaventuranzas, que está ubicado, y escuche esto espiritual, está ubicado entre Cafarnaúm y Genezaret. Cafarnaúm significa, como lo hemos visto, Cafar, expiar, consolar, y Nahum significa consolar. Cafarnaúm, es decir, expiar para consolar. Y el otro lugar en que se ubica el Señor es Genezaret, que significa Gan Hosheret, jardín de las riquezas. Entonces el Señor se posiciona en una montaña en donde va a haber expiación y consolación, y al otro lado está el jardín de las riquezas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces vamos a entender un poco esto de los apóstoles, porque no hemos visto en Marcos que llamó a todos los apóstoles. Llamó primero a Andrés y Simón, luego a los hijos de Zebedeo, luego a Leví, y ahora nos dice que está llamándolos a todos, porque Marcos no está yendo a los detalles de cómo llegaron todos los demás 12 a esa gran concentración que había allí, sino que lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en Hechos y en el libro de Juan, para entender todo esto, porque él los llama a aquellos que él vio recto ante sus ojos. Vamos a ver que Simón Keifas, o sea, Simón Petro o Piedra, Simón Keifas y Andrés eran de Betsaida, que significa Betsaida, casa del pescador o casa del cazador. Jacob y su hermano Johanán, que eran los hijos de Zebedeo, eran de Cafarnaúm, pero Andrés y Simón habían salido de Betsaida, que está ubicado más al noreste de Galilea, y se habían ido a residir a Cafarnaúm, que era un lugar más comercial, y ahí establecieron su negocio con los hermanos de Zebedeo. Entonces, tenemos también que él llama a Jacob y a su hermano Johanán, que eran de Cafarnaúm, llama a Matillahu, que Matillahu recauda impuestos en Cafarnaúm. También llama a Felipe era de Betsaida también, y Betsaida es casa de pescador, es decir, ya Simón se conocía con Keifas y con Andrés, más bien se puede encontrar que Felipe era amigo de Andrés, ambos tienen nombres griegos, Andrí, que es Andrés, y Felipe, que es un nombre griego también, ya se conocían porque eran ambos de la ciudad o el poblado de Betsaida.
o casa de el pescador o cazador. Bartolomé es interesante porque Bartolomé es Bartolmai en hebreo, en arameo, significa hijo de Tolmai, que también se le llama Natanael, que significa Natanael, es decir, Dios ha dado. Y él era de Caná, no era de allí. Caná está más cerca de Nazaret que del mar de Galilea. También está Tomás, llamado a ser enviado, y él viene, su nombre viene del arameo Taomá y del hebreo Teom, que significa gemelo, del griego también Dídimo, y por eso le llamaban Tomás el gemelo, Tomás Dídimo, y él tenía un hermano aparentemente, pero no aparece en el libro. Por tanto, se estima por los conocedores, los más estudiosos que yo, que ese gemelo puede haber muerto. Entonces, Tomás era un gemelo, tenía un gemelo, y Tomás no se dice exactamente de dónde era, pero era también del norte. También está Jacob, hijo de Alfeo, que le ponen hijo de Alfeo para distinguirlo del Jacob de Zebedeo, y era hijo de María, dice allí. Tadeo, el otro enviado que fue llamado fue Tadeo, que de origen arameo quiere decir hombre valiente, y también se llamó él Tadeo Yehudá o Judas, y posiblemente sea hermano de Jacob, porque en Hechos 1:13 se le menciona como hermano o pariente de Jacob de Alfeo. Entonces puede ser que Jacob y Tadeo sean hermanos. Y finalmente llegamos al llamado de Simón cananeo, dice el cananí. Simón era de la secta de los celotes, celote que significa celoso. Esta era una secta terrorista contra el poder romano. Ellos se encargaban de atentados contra los romanos y todo el que seguía al poder romano. Ellos eran una secta bien radical, por eso podríamos decir que eran una secta terrorista contra el poder romano. Y finalmente estaba otro que llamó el único que viene del sur, que no es de Galilea, sino del sur de Judá, es Yehudá, que es Yehudá Ishkeriot, no es Iscariote, Yehudá Ishkeriot en el hebreo, que quiere decir Yehudá, el hombre de Keriot. Keriot es ciudades, y la ciudad a la que se refiere es Hezrón, ciudad del sur de Judea. Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está mostrando el Señor con este llamado que hace sin que nos diga quiénes eran, sino que nos lo va a decir Mateo, Lucas y el libro de Hechos y Juan? Es que convocó, una vez que subió a la montaña, convocó a los que él vio como rectos ante sus ojos para que fueran enviados. En Éxodo 31, 2, 3 vemos una aplicación de esto cuando el Señor le dice a Moisés: mira, he designado por nombre, es decir, el Señor llama por nombre, he designado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, y lo he colmado, lo he llenado con Ruá de Elohim, con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento en toda labor. Cuando el Señor está llamando a estos 12 a subir al monte, les está haciendo lo mismo que el Señor hizo en el Sinaí. He designado por nombre y he puesto en ellos el Ruá de Elohim. Y luego dice en Éxodo 31:6, y yo he aquí, dice, he aquí, he asignado con él, ¿con quién? Con Betzalel, a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y luego va a decir, y al corazón de todo sabio de corazón. Escuche bien lo que está diciendo. El Señor escoge por nombre y escoge a aquellos que realmente son sabios de corazón y les dota, dice, he dotado con sabiduría. ¿Con qué? Ruach HaKodesh. Y habrán de hacer todos ellos todo lo que yo
he ordenado. En aquel momento en el Sinaí, cuando el Señor llama por nombre y designa que el Ruach HaKodesh está sobre esos que llama por nombre, era para que hicieran el tabernáculo del Señor, todos los utensilios, los atrios, todos los altares, todo lo construyeran, porque Él puso en ellos el Ruach HaKodesh. Pero ahora el Señor está llamando a estos 12 no a que construyan un tabernáculo físico, sino que a través de llevar la sanidad y sacar demonios, construyeran en los corazones de cada uno de nosotros ese nuevo tabernáculo no hecho por manos de hombre, sino en el corazón de cada uno de los que va a llegar la palabra por estos enviados. El Señor está parado entre la consolación y el jardín de las riquezas, llamando a cada uno de estos por su nombre para que le construyan tabernáculos en los corazones de sus escogidos. Isaías 29, 13 al 14 dice: mi Señor dijo, porque este pueblo se ha acercado a mí con su boca y me honró con sus labios, pero ha mantenido su corazón lejos de mí y su adoración hacia mí ha sido un mandamiento de hombres. El Señor está hablándonos de lo que es aquellos que se creen sabios en la Torá, que son expertos y sabios, y dice: se han acercado con su boca y me han honrado con sus labios, pero han mantenido su corazón, su mente, lejos de mí. Por eso más adelante Yeshua le dice a sus discípulos: ustedes no escuchen lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces dice: y su adoración hacia mí ha sido un mandamiento de hombre. Es decir, lo que se hacía en el templo eran mandamientos de hombre, no mandamientos de Hashem. Dice: aprendiendo de memoria esos mandamientos de hombre. Y dice: he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus labios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Esta profecía de Isaías estaba dándose en este momento que el Señor hace el llamado, porque al hacer el llamado está llamando a gente que no tiene sabiduría, que no conoce de Torá, que no le honra con sus labios, sino de corazón, y está poniendo en ellos, en esos hombres que está llamando Ruach HaKodesh, Ruach de Elohim, para que tengan sabiduría en lo que Él los va a mandar. Y en 1 de Corintios nos dice del 1:27 al 9, sino que Dios ha escogido lo absurdo del mundo ante los sabios de la Torá, de la ley. Estos veían a estos pescadores como algo absurdo. ¿Cómo va a escoger a alguien que no sabe de la palabra, que no tiene sabiduría de la palabra? Dice: ha escogido a lo absurdo, a esos 12 del mundo, para avergonzar a los sabios, aquellos escribas y fariseos y herodianos y saduceos que se creían que porque estaban en el templo tenían la sabiduría de Hashem. Y Dios ha escogido lo débil del mundo, lo que ellos veían como débil, los sabios lo veían como algo débil, para avergonzar a lo que es fuerte, para avergonzarlos a ellos mismos, porque ellos se creían fuertes por manejar la Torá como ellos les daba la gana, incluyéndoles palabras y mandamientos de hombre. Y dice: y escogió el que no es de la nobleza, es decir, el que no viene de esas grandes familias de alcurnas, de poder, sino que escogió pescadores. Dice: al que no es de la nobleza y despreciado del mundo romano que vivía aquellos. Para ellos el estar cerca del poder romano era estar en la nobleza. Y dice: ha escogido Dios a esto, lo que no es. Para ellos, ¿cómo es posible que escoja a unos pescadores que no son sabios en la Torá? Los escogió para anular lo que es, para darles la sabiduría y enseñarles que toda la palabra de hombre que estaban dando no podía cambiar las mentes y los corazones, no podía haber un tabernáculo de Dios en los corazones, porque lo que estaban recibiendo era mandamientos de hombre. Así que esto lo está haciendo el Señor para darnos a entender por qué subió al monte, por qué llamó por su nombre y por qué está enviándolos, poniendo Ruach HaKodesh en ellos.
Y luego de todo esto dice del 20 al 27, y después vino a la casa. ¿Cuál casa? A la casa donde se reunían, en la casa de Simón, y mucha gente se había juntado allí de modo que no podían comer su pan. Otra vez se llenó la casa de gente buscando sanidades. Y habiendo oído eso, mire lo que va a decir, y habiendo oído esos pertenecientes a él, es decir, la familia de él, oyó, la familia de él está en Cafarnaúm, salen de allá de Cafarnaúm, que no está cerca en Nazaret, y salen hacia Cafarnaúm porque habían oído lo que estaba ocurriendo. Y dice, y habiendo oído esos pertenecientes a él, póngale ahí la familia de él, salieron para retenerle a él, porque decían, está fuera de sí. No es que ellos están diciendo, este está loco, hay que agarrarlo y sacarlo y llevárnoslo para la casa. No, lo que usted tiene que ver aquí es que la familia de él, su madre y sus hermanos, tienen miedo por lo como ha crecido el movimiento de gente alrededor de él. Ya se está volviendo una figura pública antigobierno, antifariseos, antiherodianos, antiromanos. Entonces la familia lo que tiene es miedo y salen a buscarlo diciendo, no, lo estamos buscando porque está fuera de sí. En realidad lo que están es protegiéndolo o buscando la protección de él. Pero dice, pero los sabios de la ley que bajaron de Jerusalén, es decir, que vinieron de Jerusalén, los sabios de la ley otra vez, dijeron lo siguiente, él está poseído por Satanás y con poder de Belzebú y por el gobernante de los Satanás, sana a los poseídos por Satanás. Mire todo este juego de palabras que dicen los sabios de la ley. Ellos están diciéndole a la congregación que está allí, aquella multitud que está frente a la casa o rodeando la casa, no, él no es Barenash, él es un seguidor de Satanás y por Satanás es que él sana. Entonces Yeshua los llamó y les dijo parábolas. Escuche bien, le está hablando en parábolas. Acuérdense de aquel escrito que les di sobre el hacedor de parábolas. Las parábolas son para los que están afuera, no para los que están adentro. Entonces, como estos están fuera, él le dice fuera, es decir, fuera de su cobertura. Yeshua los llama a los fariseos y les dijo en parábolas, ¿cómo puede un Satanás echar fuera a otro Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no podrá subsistir. Es decir, les hace una pregunta y les contesta con esto mismo en parábola. ¿Puede Satanás echar fuera a otro Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no podrá subsistir. Y luego continúa diciéndole, una casa, es decir, una familia que tiene división de corazón entre ellos, nadie puede soportar, es decir, nadie puede permanecer. Y dice, y si Hasatán, el adversario, se levanta contra sí mismo, se dividirá y no podrá mantenerse en pie, pero llegará a su fin. Entonces, el Señor lo que les está mostrando con esta parábola a ellos es cómo ustedes pueden pensar que Satanás va a echar a otro Satanás. Quiere decir que si ustedes dicen que yo soy Satanás, entonces Satanás está conmigo. Porque ellos les dijeron, echa fuera a los poseídos o a los espíritus inmundos porque está poseído por Satanás. O sea que Satanás entró en Yeshua o está en alianza con Yeshua para sacar a los demonios. Yeshua le dice, ¿cómo se les ocurre que Satanás se una conmigo cuando yo he venido a derrotarlo? Porque ellos sabían que el Barenash venía a la derrota de Satanás. Y ellos ahora están diciendo, no, este es el que está poseído y con ese poder que le da Satanás echa fuera a los demonios. Entonces él le dice, ¿cómo puede ser posible que Satanás se una conmigo para echar fuera demonios? Si yo soy el Barenash, entonces Satanás unió a mí para ir contra sus demonios. Eso no tiene sentido, es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque si Satanás se dividiera y fuera contra sus
sus demonios, entonces fácilmente serían derrotados, y eso no es lo que está ocurriendo. Y él le dice, lo mismo le dice a ellos ahora en la misma parábola. Un reino no podrá subsistir si está dividido. Es decir, ellos, los que seguían mandamiento de hombre, estaban creando una división. Y luego le dice, más aún, en una casa, es decir, una familia que tiene división de corazón, entre ellos no permanece. Entonces lo que les está diciendo es, en parábolas es, ustedes, los que se creen sabios, están creando la división de este pueblo. Y por tanto, todo aquel que crea división no permanece. Y les deja saber, y a nosotros también, que si en una familia hay división de corazón, esa familia no puede soportar, no puede permanecer y va a ser destruida. Entonces le dice, y mire lo que dice, y si a Satán el adversario se levanta contra sí mismo, se dividirá y no podrá mantenerse en pie, es decir, ya se estuviera muriendo. Si fuera aliado mío, seríamos ya él y yo, el Satanás y el Barenash, destruyendo a todo Satanás, y eso no es lo que está ocurriendo. Pero les hace la acotación, dice, pero llegará a su fin. O sea, les está diciendo, él no está unido conmigo, él no está dividido, pero él va a llegar a su fin. Los que están causando división son ustedes. Eso es lo que le está diciendo por medio de esta parábola. Y luego pasa a una segunda parábola y le dice, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar su propiedad a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces él puede saquear completamente su casa. Le está diciendo que la derrota de Satanás él no la va a hacer de un solo como muchos quisieran, sino que va a ir de a poco quitándole poder a Satanás hasta que sea totalmente destruido, que es lo que nos deja ver el libro de Revelaciones, el capítulo 20. Entonces aquí el Señor le da dos parábolas a ellos, que no se sabe si las entendieron, pero les está diciendo, ustedes son los que causan división. Y lo segundo, la segunda parábola, Satanás no va a ser destruido de una vez, Satanás va a permanecer aquí hasta que yo lo termine de sacar, poco a poco. Entonces, eso es lo que el Señor lo hace y eso es lo que le está dando a conocer en esta parábola. Y luego dice, del 28 al 30, en verdad os digo que todas las iniquidades serán expiadas, Kafar, Kippur, es decir, que serán expiadas, a los Benei Hadam. Miren esto, qué interesante. Todas las iniquidades serán expiadas a los Benei Hadam. ¿Quiénes son los Benei Hadam? Dice allí, los hijos de los hombres. Lo que está hablando es, cuando el Señor dice los Benei Hadam, son los incrédulos. Los Benei Elohim, los hijos de Dios, somos nosotros. Los Benei Hadam son los incrédulos, los que no creen en él. Entonces le dice, en verdad os digo que todas las iniquidades le serán perdonadas a los Benei Hadam, a los incrédulos, y las blasfemias, cualquier cosa que blasfemaren. Pero cualquiera que blasfemare contra Ruach HaKodesh nunca tendrá perdón, sino que es culpable de un pecado eterno. ¿Qué es esto que nos está diciendo el Señor? Lo que nos está diciendo es que Él les va a perdonar. Por eso la gente se pregunta, pero este hombre que es tan malo, que esto es corrupto, ¿cómo es que está ahí? Bueno, el Señor les sigue perdonando eso porque esa es la recompensa que tendrá en este mundo, pero no llegará el día octavo. Pero no le perdona que diga que él no es el Ben Adash, que él no tiene Ruach HaKodesh, que no es por Ruach HaKodesh que él ha venido. Es decir, si blasfeman, si van contra Yehoshua diciendo que él no es Dios, es decir, está hablando que no hay poder, que no hay Ruach HaKodesh. Si blasfeman de esa forma, entonces eso no es perdonado. El que no reconozca a Yehoshua como el Señor, nunca tendrá perdón. Este es el que no tiene esperanza. Esta iniquidad no será expiada nunca, sino que será digno de la muerte eterna. ¿Por qué? Fíjense, él mismo lo contesta.
No les va a perdonar la blasfemia contra el Ruach HaKodesh porque dijeron está poseído por Satanás. Es decir, tú, Yehoshua, no eres Dios, no tienes poder, sino que el poder te lo da Satanás. Esa es la gran blasfemia contra Ruach HaKodesh, porque el Señor echa fuera demonios por Ruach HaKodesh, llama a sus enviados y le da Ruach HaKodesh para que echen fuera demonios. Pero si alguien viene y dice, no hay poder en Dios, sino en Satán, entonces es una blasfemia contra Ruach, poder de Dios. Entonces en Eclesiastés vemos algo bien interesante que dice el 3:18 al 19. Dije en mi corazón, en mi mente, dice Eclesiastés, relativo a los pactos que tienen los Benei Hadam, es decir, los que no creen. Los pactos son los diferentes pactos que se hacen en este mundo, no el pacto de Hachén. Los Benei Hadam son los que no creen que hay poder de Dios en Yehoshua, que él hace las cosas por el demonio. Entonces dice, hijos de los hombres, estos pactos, los no creyentes, dicen que los Elohim se los va a dejar claro. Es decir, voy a leer, dije en mi corazón, en mi mente relativo a los pactos que tienen los Benei Hadam, los hijos de los hombres, que Elohim se los va a dejar claro, Dios le va a dejar claro, que ellos, fíjense cómo les dice a los Benei Hadam, a los incrédulos, que ellos son bestias, porque el suceso de los Benei Hadam y el suceso de las bestias es un mismo suceso. Es decir, que esos que no creen en Ruach HaKodesh, que el Señor tiene el poder para hacer todo lo que va a hacer desde la eternidad hasta la eternidad por su poder y que se lo atribuyen a Satanás, son bestias. Y lo que hagan, lo que suceda con ellos, es lo mismo que sucede con una bestia. Dice, las bestias mueren y mueren también los Benei Adam. Y tienen un mismo ruah, un mismo ánimo. Y no hay ventaja de Adam en relación con la bestia, porque ambos son Hebel, son vanos, van a desaparecer, mueren y no serán levantados después de la segunda muerte, ya no existirán. Entonces, estos incrédulos son aquellos que 1 Corintios 1:18 los menciona como porque el mensaje de la cruz es locura. Ven que es locura lo que vino a hacer Yehoshua. Dice, es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que salvan es Ruah de Dios, es poder de Dios. Entonces aquí lo que tenemos que entender son tres cosas cuando el Señor les habla de la blasfemia contra Ruach HaKodesh. Primero, atribuyen lo que es de Ruach HaKodesh, el poder, la mente de Dios, se lo atribuyen a Satanás. Eso es blasfemia contra Ruach HaKodesh. Se oponen al poder de Dios. Esto es blasfemia contra Ruach HaKodesh. Yeshua vino por el poder de Dios, por el Ruach HaKodesh, y no es un curandero como ellos lo hacían ver, un curandero utilizado por el adversario. Entonces todo esto es a lo que se refiere la blasfemia contra Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, poder de la divinidad, poder de Dios. Entonces el Señor continúa diciéndole, y luego vinieron la madre de Yeshua y sus hermanos. Ahora entra en escena aquellos que vinieron de Nazaret corriendo, diciendo que tenía su mente fuera de sí, es decir, que Yeshua estaba loco, es lo que transmiten algunas Biblias. En realidad lo que debemos entender es que su familia está preocupada y llegaron allí. Y dice, y vinieron la madre de Yeshua y sus hermanos, de pie fuera, le enviaron un mensaje para convocarlo, para que saliera y se fuera con ellos. Y ahora mucha gente estaba sentada a su alrededor. Entonces le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Pero él respondió, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y miró a los que estaban a su alrededor y dijo, estos, o sea, los que están alrededor de él escuchándolo, estos son mi madre y mis hermanos, y todos los que hacen la voluntad, es decir, los que Chema y Chomer, la palabra de Hachén, ellos son mis hermanos y hermanas y mi madre. Fíjense cómo el Señor les está mostrando ahora a todos los que están allí que sí es importante la familia, esa familia está preocupada, pero más importante es que se mantengan unidos,
Shema y Chomer su palabra, para que sigan siendo hermanos y hermanas y madre con él, es decir, familia con él. En Deuteronomio 33 vemos en uno de los pasajes que él dice: por su padre y por su madre no he visto, y a sus hermanos no reconoció. Ya esto en Deuteronomio Moisés lo está diciendo al remanente que ha quedado, que Yehoshua vendría y no iba a reconocer a su propia familia, no porque no los quisiera, sino porque está dando una enseñanza de unidad familiar de los que están en su fidelidad. Y dice, y a sus hijos no ha conocido, porque en aquel momento cuando Moisés está hablando, él no estaba en la tierra. No ha conocido, pues han observado tu palabra y tu pacto, ellos cuidan. Se está refiriendo a que Yehoshua vendría a crear esta nueva congregación, a reunir a los herederos de su palabra. Todo el que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Los hijos de Dios se distinguen de los hijos de Satanás en esto. Todo el que no practica la justicia y no ama a su hermano no es de Elohim. Y él está diciendo que él no está diciendo que no ama a su familia, él está diciendo que él ama a los que Shema y Chomer su palabra, y para él esa es su familia, sin despreciar a su familia natural, pero esta es la familia. Y la familia, más adelante vamos a ver que su madre lo sigue hasta la cruz, sus hermanos se vuelven a él, al ministerio de él, y trabajan con él. Es decir, todos llegaron a ser Shema y Chomer su palabra. Y con esto, mis hermanos, terminamos.